En 1920, Italia fue el primer país en establecer un régimen fascista. Tras la Primera Guerra Mundial, Italia vivía una situación de fuerte crisis. El nivel de vida de los italianos empeoró. La desmoralización del ejército aumentó el paro. Algunos campesinos ocupaban las fincas de los terratenientes. Las clases medias y altas empezaban a temer que se produjera una revolución comunista. Los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales no supieron hacer frente a esta delicada situación, y gran parte de la población empezó a apoyar a partidos extremistas. Partido Comunista dirigido por Benito Mussolini. Mussolini obtuvo pocos escaños y decidió tomar el poder por la fuerza. La marcha del 27 y 28 de octubre de 1922 hizo que el rey Víctor Manuel III ofreciera el gobierno a Mussolini. El fascismo. El fascismo se caracterizaba por, primero, su base era ideología antidemocrática y anticomunista. Segundo, el Estado estaba dirigido por un líder todopoderoso y las libertades individuales se suprimieron. Tercero, el Estado intervenía también en la economía con el fin de conseguir la autosuficiencia del país. Cuarto, el Estado dominaba la sociedad. Quinto, se impuso un nacionalismo feroz y expansionista. Y por último, se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo. La crisis de Alemania. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, una asamblea desarrolla una nueva constitución. La nueva democracia contó con la oposición de los grupos políticos más extremos. Los grupos de extrema izquierda pensaban que el nuevo régimen era muy moderado. Los grupos más consecuentes opinaban que el nuevo régimen era legítimo y que había traicionado a Alemania aceptar las condiciones del Tratado de Versalles. En 1920, Adolf Hitler creó el Partido Nacionalista, NSDAP. En 1923 dio un golpe de Estado que fracasó. En 1924, un nuevo gobierno logró enderezar la situación económica, pero cuando la crisis en Estados Unidos, las empresas estadounidenses retiran sus inversiones, lo que provocó un cierre de muchas empresas en Alemania. En 1932 había 6 millones de parados en Alemania. El gobierno de Hitler. Hitler llegó al poder de forma legal, favorecido por la situación de la crisis. El paro afectó a los obreros y a las clases medias. Tanto el Partido Comunista como el Nacionalista aumentaron enormemente el número de votos. En 1932 hubo elecciones. Los comunistas rechazaron aliarse con los socialistas. En las elecciones los comunistas y los nazis fueron los más votados, pero ningún partido había obtenido una mayoría clara. Debía decidirse a quién llamaría para formar el gobierno. Al final, Hindenburg nombró al canciller Hitler en enero de 1933. En pocos meses los nazis se hicieron con todo el poder. Lo primero fue acabar con los partidos de la oposición. Los comunistas fueron encarcelados en campos de concentración y posteriormente, después de legalizar todos los partidos políticos y sindicatos, excepto el nazi, los asesinó en junio de 1934. El nazismo, primera parte. La ideología nazi incorpora valores tradicionales y se considera que las mujeres solo debían dedicarse a tener hijos y a las tareas domésticas. El nazismo es una variante del fascismo. Se basa en una concepción racista y racial de la historia. Los alemanes pertenecían a la raza aria y se consideraban superior. Según Hitler, la mezcla de razas y la presencia de judíos explicaba la decadencia de Alemania. Se prohibió a los judíos que ejercieran la mayoría de las profesiones. En 1935 se prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y arios. Muchos judíos se exiliaron antes de 1932. Habían 600.000 judíos en Alemania, pero en pocos años había 200.000.
En 1942, los judíos y gitanos de Alemania y de los países conquistados fueron deportados a campos de exterminio. El nazismo, segunda parte. El Estado estaba dirigido por un líder indiscutible. El saludo, Heil Hitler, que expresaba la confianza absoluta en el líder. Para controlar a la población el terror no bastaba. Era importante convencerla de los beneficios del régimen nazi. Los medios de comunicación estaban controlados por el partido nazi, la prensa, la radio e incluso el cine. La educación transmitía la ideología nazi. Los jóvenes tenían que ingresar obligatoriamente en las juventudes hitlerianas. Recibían educación política y militar. La oposición al nazismo era casi nula. Hitler y su política sedujeron gran parte de la población alemana, porque había solucionado el paro y la crisis económica. El nazismo, tercera parte. Una de las prioridades del nazismo era devolver a Alemania a su papel de gran potencia. La ideología nazi era una ideología expansionista. Este expansionismo tenía dos bases ideológicas. El objetivo de que todas las poblaciones de origen alemán debían unirse en un solo estado, y que la teoría del espacio vital, los arios tenían derecho a conquistar territorio de otras razas inferiores. Hitler puso en práctica una política exterior que alteraba todos los puntos del Tratado de Versalles. En 1938, las tropas alemanas invadieron Austria. En 1939, Hitler ocupó Checoslovaquia. La prioridad de la política económica fue acabar con el paro. La autarquía se convirtió en el gran objetivo. Se crearon muchas industrias nuevas. Se invirtió mucho en las industrias que estaban relacionadas con el ejército. Opinión personal del grupo. En nuestra opinión, el fascismo y el nazismo no nos gusta porque Hitler incorpora a este idealismo cosas como que las mujeres solo debían ocuparse de los hijos y las tareas domésticas, cuando las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. También lo que dice Hitler de que la raza aria es la mejor solo porque es pura y no mezclada tampoco nos parece bien. Vale que cada uno tiene sus opiniones, pero de ahí a matarlos por ser de distinta raza, no.